¿sí? Bueno, bien. Siempre que me piden allá intersección entre dos cosas, en- no entre dos cosas cualesquiera, ¿no? Sino entre dos regiones del plano o dos cónicas o una recta y una cónica. Lo que uno hace es resolver el sistema de ecuaciones, porque en definitiva lo que está buscando son los puntos X e Y que verifican las dos ecuaciones al mismo tiempo para que estén en la intersección. Bueno, vamos a ir empezando con la clase de hoy. Yo todo eso. Gracias. De nada. De nada. Bien, vamos a empezar con el capítulo Conjuntos mi karma. No, bueno, vamos a empezar con demostraciones primero, después vamos a ir a conjuntos. Vamos a dejar la geometría un poco de lado, que fue el primer capítulo, y vamos a empezar el capítulo 2, que es sobre demostraciones, conjuntos y funciones. Eh, Vamos a empezar con la parte de demostraciones, es lo que vamos a ver hoy. Voy a tratar de grabar, a ver si funciona. Y gracias, Alexis, por haber grabado las otras clases y habernos pasado el link. Bueno, entonces empecemos a ver de qué se trata esto de demostraciones. Todavía no vimos junto a Hola, Marce. Bueno, demostraciones. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta parte de demostraciones? Vamos a ver métodos para demostrar cosas. Ya vamos a ver qué cosas, ya vamos a ver cómo, pero los métodos de demostración que vamos a ver son estos tres que están enunciados acá. Se llaman método directo, método contrarrecíproco y método por el absurdo. Quizás algunas de estas palabras les suenen porque eh, ustedes ya vieron algo de lógica, ¿no? En matemática cero. Entonces quizás ya manejen un poco este lenguaje. Y el objetivo de esta primera parte del capítulo 2 es brindar herramientas para poder probar cosas. ¿Por qué esa carita, Juan? Bueno, ¿y qué tipo de cosas vamos a querer probar? Bueno, ahora vamos a tratar de que salgan. Vamos a tratar de que les salgan a todos. Vamos a querer probar lo que en matemáticas se llaman enunciados o proposiciones. Entonces, empecemos formalizando un poco esta idea. Vamos a decir que los enunciados válidos en matemática son aquellos que se pueden probar, que se pueden demostrar. Ustedes cuando vieron lógica, seguramente vieron lo que es una proposición, ¿no? Una proposición es un enunciado, una sentencia, a la que se le puede asignar un valor de verdad, ¿no? Yo puedo decir si algo es verdadero o si algo es falso. Bueno, los enunciados válidos son esas proposiciones que van a ser verdaderas. ¿Mm? Cuando un enunciado es válido, en general se lo denomina teorema. Y una vez que uno tiene un teorema, lo que tiene es una verdad muy verdadera, dicen por ahí en un famoso matemático de charlas de divulgación, después les voy a pasar el link por el claro. Cuando uno tiene un teorema, tiene una nueva herramienta
para poder generar nuevos enunciados y nuevos resultados. ¿Sí? Es algo que ya se sabe que vale. Nosotros conocemos teoremas, ¿no? Conocemos teoremas como el de Pitágoras, por ejemplo. El teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Está anunciado un poquito más abajo. El teorema de Pitágoras, que es de aproximadamente 500 años antes de Cristo, dice que en un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso es un teorema. Eso es un enunciado que es válido. ¿Por qué es válido? Porque alguien lo enunció y lo pudo probar. Alguien demostró, en principio Pitágoras, que es cierto que en un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Lo probó Pitágoras, después lo probaron un montón de matemáticos más, es un teorema que tiene tantas demostraciones como matemáticos existen en este mundo, cada uno tiene una demostración, o de lo más simple o de lo más sofisticada, pero bueno, fue probada en reiteradas oportunidades. Entonces dijimos, cuando un enunciado es válido, lo vamos a llamar en general teorema. Ahora, cuando un enunciado parece ser válido, pero no lo mostramos, decimos que es una conjetura. Nosotros conjeturamos que puede ser cierta tal cosa. Una conjetura que fue famosa durante muchos años es lo que llamamos la conjetura de Fermat, o lo que se llamaba la conjetura de Fermat. En 1637 Fermat planteó un enunciado que parecía ser válido, o que por lo menos nadie había podido encontrar un ejemplo donde esto no valiera. La conjetura dice lo siguiente: si tengo un número entero n, que es mayor o igual que 3, entonces no vamos a poder encontrar números enteros positivos x, y, z, tales que x a la n más y a la n sea igual a z a la n. Esta conjetura dejó de ser conjetura en 1995, cuando la aprobaron Wiles y Taylor, y se convirtió en el famoso último teorema de Fermat. ¿Sí? Entonces, mientras que un enunciado parece ser válido, pero no está probado, es una conjetura. Pero una vez que probamos esa conjetura, una vez que encontramos una manera de demostrar que ese enunciado es válido, que es cierto, lo que tenemos es un teorema. Claro, quizás en su momento lo fue Pitágoras. Yo creo que no fue conjetura, creo que Pitágoras lo probó un poco inocentemente y después se dio cuenta de lo que había probado y de la fuerza que tomaba ese resultado, que por supuesto que sigue siendo verdadero como todo teorema, pero que además es un teorema que, si bien viene de la geometría básica, ¿no? Porque fíjense que estoy hablando de un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, si bien viene de algo geométrico súper básico, se puede aplicar en infinidad de teorías matemáticas mucho más complejas y se demuestra en ámbitos mucho más complicados que la geometría que uno conoce. Pero bueno, sí, algo antes de ser teorema es conjetura, ¿no? Alguien lo piensa y dice, che, ¿esto valdrá? Bueno, si lo puedo probar, vale. Hay conjeturas, como la de Fermat, que están muchos años abiertas. Hay muchas conjeturas que están vigentes desde hace 100 años o más de 100 años. Hay otras que son más nuevas. De hecho, si les gusta curiosear un poco por internet, hay una serie de problemas que se llaman los problemas del milenio o los problemas del millón de dólares, que son conjeturas que han estado abiertas cientos de años y, y que nadie pudo probar. Hace unos años un ruso Perelman probó una conjetura que había dejado abierto Riemann. ¿Mm? Pero bueno, esa es la diferencia entre tener un teorema y una conjetura. El teorema está probado, es verdadero, vale para siempre. Es eterno el teorema. Las conjeturas, en principio, no se sabe hasta que alguien lo pueda demostrar o pueda traer un ejemplo donde eso no vale,
van a seguir siendo conjeturas. Bueno, esto a modo de comentario, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a querer probar con esos métodos que nombré cuando empezamos? Vamos a querer probar enunciados que van a ser válidos. Como por ejemplo, ¿qué son enunciados que son válidos para nosotros? Bueno, que existen los números pares, ¿no? Nosotros sabemos que existen los números pares. También sabemos que existen números positivos. También es un enunciado válido que todos los elementos del conjunto, que tiene como elementos al 1, al 3, al 5 y al 21, son menores que 100. Que todos los múltiplos de 4 son múltiplos de 2. O que para todo número natural existe otro número natural que es mayor que él, ¿no? Todos estos son enunciados de diferentes tipos, pero son enunciados válidos. Nosotros sabemos que valen. Entonces, lo que vamos a querer probar con esos tres tipos de demostraciones que mencionamos al principio es que este tipo de enunciados son efectivamente válidos. ¿Sí? Nosotros tenemos una ventaja acá. Nosotros ya sabemos que estas cosas valen. Entonces las vamos a querer probar. Estas no son conjeturas. No es una conjetura que existe un número par. Nosotros ya lo sabemos. ¿Sí? Entonces tenemos una ventaja. Tenemos la ventaja de que sabemos que tenemos que encontrar una prueba porque eso es válido. No es que no sabemos qué pasa y entonces es una conjetura y podría pasar cualquier cosa. Podría ser cierta o no. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos tipos de enunciados? Fíjense, en los primeros que son de existencia, y dice existen números pares o existen números positivos, alcanza a contar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo donde eso vale, porque dice existen números pares. Existen números pares es que por lo menos hay un número que es par. ¿Y conocemos algún número que sea par? ¿Qué significa que un número sea par? ¿Se acuerdan qué significa? Que es divisible por 2. Que cuando lo divido por 2 el resto es 0. Sí, que es múltiplo de 2, ¿no? Son distintas maneras de decir que un número es par. Y bueno, ¿y quién es un número par? El 4. Perfecto, ¿por qué? Porque 4 es 2 por 2. Matías dice el 2, el 0. Claro. Entonces, si ya te digo, bueno, el dos es un número par porque es divisible por 2. Perfecto. Entonces ya está probado. No necesito hacer más nada. Te doy un ejemplo y listo. Abajo dice, existen números positivos. Y sí, también existen números positivos. Entonces es un número positivo. Porque es mayor que 0. Pues ya sé que es mayor que 0. Entonces, con dar un ejemplo, alcanza. No había nada raro en probar estos enunciados. El ejemplo 3 es un poco diferente, porque dice, todos los elementos de este conjunto son menores que 100. Bueno, pero este conjunto tiene poquitos elementos, ¿no? Tiene 4 elementos. Entonces, si yo me quiero asegurar de que todos los elementos de ese conjunto efectivamente son menores que 100, bueno, me fijo. Esté uno por uno. El 1 es menor que 100, sí. El 3 es menor que 100. El 5 es menor que 100 y el 21 es menor que 100. Perfecto, todos son menores que 100. Entonces, este enunciado es válido. ¿Sí? O sea, acá alcanza con dar un ejemplo, acá alcanza con testear uno por uno los elementos de este conjunto para ver si son menores que 100. Entonces es fácil probar que el enunciado es válido.
Entonces, ¿qué pasa con los últimos dos? Los últimos dos dicen, todos los elementos, todos los múltiplos de 4, perdón, son múltiplos de 2. Entonces, ¿puedo dar un ejemplo? ¿Acá alcanza con dar un ejemplo? Si yo quiero saber si todos los múltiplos de 4 son múltiplos de 2, ¿me alcanza con decir que, no sé, el 4 es múltiplo de 4, ¿no? El 4 es múltiplo de 4 y es múltiplo de 2. ¿Me alcanza con decir eso? ¿Todos los múltiplos de 4 son el 4 nomás? No, hay más múltiplos de 4. Hay infinitos, ¿no? Entonces tampoco me alcanza, tampoco puedo testear uno por uno, como en el ejemplo 3, porque no termino nunca más. ¿Cuándo termino? No puedo ir fijándome si todos los múltiplos de 4 son múltiplos de 2. Tengo que encontrar una manera, eh, una estrategia más práctica para poder probar que ese enunciado es cierto. ¿Sí? No puedo ni dar un ejemplo ni testear uno por uno cada elemento. Fíjense el último enunciado. El último enunciado dice, para todo número natural existe otro número natural que es mayor que él. Entonces pasa un poco lo mismo, ¿no? No puedo dar un ejemplo. ¿Qué sé yo? Yo sé que si agarro el 5, hay un natural que es más grande que él. El 6, el 9, el 32, ¿no? Son números naturales que son más grandes que el 5. Podemos definir a los múltiplos de 4 como k, donde k es x por 4, lo cual es igual. Claro, hay que hacer algo por ese estilo. Juan Manuel dice, para el ejemplo 4, ¿no? Dice, podríamos definir a los múltiplos de 4 como los elementos de la forma 4 por un número que va a ser entero. Pero si lo escribo como 4 por x, por ejemplo, ese 4 por x en realidad es 2 por 2 por x, y entonces va a ser un múltiplo de 2. Sí, lo vamos a ver igual más adelante. Ahora, en una filmina más atrás, pero esa es la idea. Hay que hacer algo como más general. Lo mismo para el último. El último dice, para todo número natural existe otro número natural que es mayor que él. No me alcanza con un ejemplo. Y tampoco puedo ir testeando uno por uno todos los naturales. Tengo que encontrar una estrategia práctica para probarlo, que no es ni la de dar un ejemplo, ni la de testear uno por uno esos elementos. Bueno, cuando tengamos enunciados de este tipo, es que vamos a implementar alguna de esas tres maneras de demostración que mencionamos al principio. Entonces, veamos un poco qué necesitamos para formalizar esto. Nosotros lo que vamos a querer probar son proposiciones o enunciados que son un condicional. Volvamos al anterior. Por ejemplo, el 4, dice, todos los múltiplos de 4 son múltiplos de 2. ¿No? Entonces, lo que quiero probar en definitiva es que si tengo un múltiplo de 4, entonces es un múltiplo de 2. ¿No? En el último, este quinto, quiero probar que si tengo un número natural, entonces hay otro número natural que es más grande que él. Este tipo de enunciados encajan en esta forma, en un condicional. Un condicional es de la forma P implica Q. ¿Se acuerdan de esto? P implica Q significa que, o P entonces Q, sí, significa que esto es el antecedente, esto es algo que yo sé, o sea, a ver, yo quiero partir de que conozco qué pasa con P y probar
¿qué pasa con Q? Entonces, pensemos un poco en la tabla de verdad que ustedes conocían del condicional. El condicional era falso solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Se acuerdan? Si P es verdadero y Q verdadero, el condicional es verdadero. Si P es falso, el condicional siempre es verdadero, sin importar el valor de verdad de Q. El único caso en el que es falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Siempre llamamos P al antecedente y Q al consecuente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces, si yo quiero probar algo que es de este tipo, que es un condicional, yo quiero ver que es verdadero, y entonces lo que voy a querer probar en definitiva es que si vale P, entonces vale Q. ¿Por qué no necesito fijarme qué pasa con los demás resultados de la tabla de verdad? Porque si supongo que P es falso, ya está, el condicional va a ser verdadero. No tengo nada para probar. Ahora, si supongo que P es verdadero, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que Q sea verdadero, en ese caso el condicional va a ser verdadero, o puede pasar que Q sea falso y en ese caso el condicional va a ser falso. ¿Sí? Entonces, llamamos método directo al método en el que vamos a suponer que P es verdadero y vamos a querer probar que entonces Q es verdadero. ¿Se entiende? Vamos a partir de la verdad de P y vamos a llegar a la verdad de Q. Eso es el método directo. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos probar el enunciado que teníamos al principio, que dice que todos los múltiplos de 4 son múltiplos de 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llevar ese enunciado a la forma del condicional, ¿no? Tenemos que simbolizar. Eso es algo que ustedes ya vieron en matemática cero, ¿no? Entonces, cuando queríamos simbolizar, lo primero que hacíamos era presentar el universo. El universo es el conjunto que contiene a los elementos de los cuales estoy hablando en la proposición, ¿no? La proposición dice, todos los múltiplos de 4 son múltiplos de 2. Bueno, pero los múltiplos de 4, cuando hablo de múltiplos de un número entero, estoy hablando de números enteros, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces digo, bueno, el universo son los números enteros. ¿Y qué quiero simbolizar? Quiero simbolizar que si un entero es múltiplo de 4, entonces es múltiplo de 2. Así que voy a llamar P en X a esta proposición. X es múltiplo de 4. Y voy a llamar Q de X a esta otra proposición que dice X es múltiplo de 2. Entonces, simbólicamente, esta proposición es esto que está escrito acá. ¿Se acuerdan cómo se lee esto? Para todo X, P de X implica Q de X. Es decir, para todo número entero, si ese número es múltiplo de 4, entonces es múltiplo de 2. ¿Sí? Esta es simbólicamente la representación de esta proposición. Está en lenguaje coloquial, ¿no? Bueno, entonces ya lo tengo escrito como un condicional. Ahora lo quiero probar. Entonces dijimos, si lo quiero probar, tengo que suponer que el antecedente es verdadero y voy a probar a partir de eso que el consecuente también es verdadero.
¿cómo sería eso? Bueno, dijimos, el antecedente es que x es múltiplo de 4. Y el consecuente es que x es múltiplo de 2. P implica Q, ¿no? Y yo lo quiero probar para cualquier x que sea entero. Recuerden que aquí arriba está la proposición simbolizada. Yo quiero probarlo para todo x. Para cualquier número entero, para cualquier número del universo, quiero probar que vale este condicional. Entonces, tomo un múltiplo de 4 cualquiera. Los múltiplos de 4, como quien decía, ¿quién era Juan Manuel en el chat? Son de la forma 4 por un número entero. Yo lo escribo así, x es igual a 4 por t para t entero. Porque fíjense, si t es 0, tengo 4 por 0, x es igual a 0, ¿no? Y el 0 es múltiplo de 4, porque justamente es 4 por 0. Si t es 1, tengo 4. Si t es 4, tengo x igual a 16. Si t es menos 2, tengo menos 8. Menos 8 también es múltiplo de 4. ¿Sí? Todos los múltiplos de 4 los puedo representar como 4 por un número entero. Pero entonces, ¿qué quiero probar? Yo quiero probar que este x, que es múltiplo de 4, en definitiva, es múltiplo de 2. Ay, no, ya recuerdo este tema. Bueno, de a poco. De a poco. Entonces, este tipo es múltiplo de 4, quiero ver que es múltiplo de 2. ¿Qué significa probar que es múltiplo de 2? Bueno, múltiplo de 4 significa que lo puedo escribir como 4 por un entero. Ser múltiplo de 2 significa que lo puedo escribir como 2 por un entero. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Eso es importante que quede claro porque lo vamos a usar hasta el hastío como escribir el múltiplo de un número. Bien, digo, yo tomo un x que es múltiplo de 4, porque el antecedente dice que x de 4 es que cuando lo divido por 4, el resto da 0, ¿no? O es lo mismo que decir que es 4 por un número entero. Entonces, la forma general que tiene un múltiplo de 4 es esto. Es 4 por t para t un número entero. O sea, si yo le pongo un valor entero acá, cualquiera, lo que tengo es un múltiplo de 4. ¿No? Porque cuando lo divida por 4, me va a dar t y el resto 0. Lo mismo para los múltiplos de 2. Los múltiplos de 2 van a ser de la forma 2 por un número entero. ¿Por qué? Porque como los divida por 2, el resto me tiene que dar 0. Z significa entero, número entero. ¿Sí? El conjunto de los números enteros. Se simboliza con esa Z rara. No, no, está perfecta la pregunta, Alexis. Entonces digo, bueno, quiero probar que entonces este X es 2 por alguien entero. Pero fíjense qué pasa. X, por hipótesis, la hipótesis es, supongo que el antecedente es verdadero, esta es la hipótesis, el antecedente, se escribe como 4 por t. Ah, pero espera, 4 es 2 por 2, porque 4 es un múltiplo de 2. Los... Claro, fíjense el comentario que dice Marcela, ¿no? Dice, los múltiplos de 4 tienen fórmula. Si x es un múltiplo de 4, es de la forma 4 por k, donde k tiene que ser entero.
Porque claro, yo quiero que cuando lo divido por 4 a ese número, me dé un número entero para que el resto sea 2. 4, perdón. Ya está mezclando los múltiplos por 4 con los de 2. Entonces es fundamental que este elemento de acá o este de acá sean números enteros. Bien, entonces dije a 4t lo puedo escribir como 2 por 2 por t. Ahora, 2 por t es un número entero, ¿no? Porque es el producto de dos números enteros. El producto es una operación cerrada en los números enteros. ¿Qué significa cerrada? Que si yo multiplico dos números enteros, eso me vuelve a dar un número entero. Bueno, pero entonces a este número entero lo llamo k. Ah, pero si este número entero lo llamo k, entonces a x lo puedo escribir como 2 por k, donde k es un número entero. Entonces ya está. X era múltiplo de 2. ¿Se entiende? O sea, partí de que x es múltiplo de 4 y llegué a que en realidad es múltiplo de 2. Entonces probé el condicional, porque el condicional dice, si x es múltiplo de 4, entonces es múltiplo de 2. Y este x es cualquier múltiplo de 4. Todos los múltiplos de 4, todos los enteros que son múltiplos de 4, se escriben de esta manera. Entonces, como este es un múltiplo de 4 cualquiera, y yo probé que ser múltiplo de 4 implica que sea múltiplo de 2, porque lo puedo escribir así, entonces ya está. Probé el condicional. Probé que para todo número entero, si ese entero es múltiplo de 4, entonces es múltiplo de 2. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Ahora vamos a ir con los ejemplos, vamos a ir mirando qué pasa con las distintas demostraciones. Pero digo, ¿se entiende lo que está pasando acá? Siempre en el método directo supongo que el antecedente es verdadero y quiero probar qué pasa con el consecuente. ¿Mm? Porque de nuevo, si el antecedente fuera falso, ya está, no tengo nada que probar, porque ya sé que el condicional es verdadero, cuando el antecedente es falso. Bueno, a ver, entiendo lo que estoy pensando, pero bueno, sí, pasa eso, seguramente. Eh, no es fácil hacer una demostración, ¿sí? Lo que estamos viendo son lo que son recursos para poder encarar una demostración. Hay que hacer unas cuantas como para avivarse de qué recurso me conviene usar en cada caso, pero tampoco hay una receta para eso, no es que uno agarra un enunciado y dice, ah, para este se muestra así, con el método directo, o este se muestra por el absurdo. No, hay que ver cuál conviene, pero seguro que no sabes si todavía puedes hacer una demostración o no. Bueno, en el apunte tienen varios, varios ejemplos, ¿sí? Les promuevo que después los miren y cualquier cosa los charlamos nosotros o con Natalia. Lo que quiero que quede claro es qué es lo que uno quiere probar con cada cosa. Como dice Marcela, sí, es de las cosas más difíciles. Claro, piensen que la matemática está hecha de probar cosas, ¿no? Y si fuera tan fácil, ya estaría todo probado. No habría conjetura. ¿Qué dice? Ha pasado en mate cero, pleno parcial, darnos un ejercicio re complejo que no se vio en las prácticas y prácticamente nos complicó la existencia. Eso es de los matemáticos todo el día y lloran cuando no los...
profe. ¿Qué es el método directo? El método directo es, tengo un condicional, supongo que el antecedente es verdadero y pruebo a partir de eso que el consecuente es verdadero. Ese es el método que en general todos tratamos de usar de entrada. Somos así como medio terquitos y decimos, bueno, quiero probar este condicional. Bueno, arranco de pensar que es verdadero y pruebo que esto es verdadero. A veces no sale. Entonces, cuando no sale, uno busca otros recursos. Otros recursos son, por ejemplo, lo que llamamos el método del absurdo. Entonces, ¿qué es el absurdo? ¿Qué es un absurdo? Un absurdo es algo que no puede pasar. Es una contradicción, ¿sí? Algo que no puede ser cierto. Entonces, a veces decimos, bueno, quiero probar que esto es cierto. No me sale probar que es cierto. Quiero probar que P entonces Q es verdadera. No me sale, no me sale, no me sale. Voy por el método directo y no me sale. Y entonces empiezo a sospechar algo. Che, ¿no será falso? ¿No? ¿No será que esto no vale en realidad? Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa si supongo que no vale? ¿Podré llegar a algo suponiendo que esto no vale? Bueno, el absurdo va por ahí. El absurdo va por suponer que el condicional no vale. Entonces, si parto de que algo no vale, quiero llegar a una contradicción. Algo que me diga que esto no puede pasar. Bueno, pero si esto no puede pasar, entonces el problema es que eso que yo supongo que no vale, en realidad sí vale. ¿Sí? Es como un trabalenguas. Pero pensémoslo, pensémoslo de a poco. Digo, yo quiero probar que algo es verdadero. No me sale, no me sale, no me sale. Voy por el método directo. No me sale, no puedo probar que ese condicional es verdadero. Entonces, lo primero que se me ocurre pensar es que, che, pará, capaz que no vale. Voy a suponer que es falso. Así, a lo terco. Digo, bueno, voy a suponer que es falso. Ahora, si yo supongo que es falso y llego a algo que no tiene sentido, que es una contradicción, que es un absurdo, entonces lo que está pasando es que eso que estaba suponiendo no podía pasar. Entonces va a tener que ser verdadero. ¿Y por qué pasa eso? El absurdo viene de pensar en esto. Yo tengo un condicional. P implica Q. Entonces, recién les decía, bueno, yo quería probar que es cierto y no me sale. Bueno, voy a suponer que es falso. Suponer que es falso es suponer que la negación es verdadera. ¿Se acuerdan de eso? Toda proposición en las lógicas que nosotros vemos pueden tener dos valores de verdad posibles. Digo, en las lógicas que nosotros vemos, en esta lógica clásica proposicional, porque hay lógicas donde, donde no es cierto lo que voy a decir. Pero acá sí vale que una proposición o es verdadera o es falsa, ¿no? Tengo dos posibles valores de verdad. ¿Es verdadero o es falso? Si yo voy a suponer que algo es falso, lo que estoy diciendo es que la negación es verdadera. Negar cambia el valor de verdad de la proposición. ¿Se acuerdan de eso? Si P es verdadera, no P, ¿cómo va a ser? Falsa. Y si P era falsa, no P, ¿cómo va a ser? Digo, si la proposición es falsa, la negación de la proposición, ¿cómo va a ser?
verdadera. Claro, la negación siempre cambia el valor de verdad de la proposición. Entonces, dijimos, yo quería probar un condicional. No me sale probar que es verdadero. Bueno, entonces voy a suponer que el condicional es falso. Suponer que el condicional es falso es suponer que la negación del condicional es verdadera. Chan. ¿Sí? Si yo supongo que esta proposición es falsa, lo que estoy suponiendo es que la negación es verdadera. Bueno, pero la negación de un condicional es equivalente a esta proposición de acá. Ay, no me digan que se me otra vez. No. Es equivalente a esta proposición de acá. La negación del condicional es equivalente a esto. ¿Qué significaba que dos proposiciones sean equivalentes? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué significaba en términos de las tablas de verdad? ¿Qué pasaba con las tablas de verdad de dos proposiciones que son equivalentes? ¿Cómo son? Claro, son iguales, tienen la misma tabla de verdad. Es decir, que esta es verdadera cuando esta es verdadera y esta es falsa cuando esta es falsa. Muy bien. Entonces, como esta proposición, la negación del condicional, es equivalente a esta es la que vamos a usar para utilizar el método del absurdo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a suponer que vale la negación, o sea que esta negación es verdadera, o sea que vale P y no Q. La gracia de tenerlo escrito como P y no Q es que ahora tengo una conjunción. ¿Se acuerdan? Este signito de acá es la conjunción, es un I, P y no Q. Y la conjunción es verdadera cuando. ¿Cómo es la tabla de verdad de la conjunción? ¿Cuándo es verdadero? El I. Cuando las dos son verdaderas al mismo tiempo, es decir, cuando vale P y cuando vale no Q. Muy bien, muy bien. Entonces, demostrar algo por el absurdo significa eso. Supongo que es falso, o sea que su negación es verdadera, y voy a querer llegar a una contradicción. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Esta proposición dice, si un número es par, entonces su cuadrado es par. El cuadrado de ese número es par. Entonces, vamos a simbolizarlo de nuevo. Ser par es ser múltiplo de 2, ¿no? Entonces, voy a usar de universo también el conjunto de los números enteros. Lo podría haber denotado con la Z, esa recita que vimos recién. El antecedente es que X sea par. Y el consecuente es que X al cuadrado es par, ¿no? Entonces, para todo número entero, si ese número es par, entonces ese número al cuadrado también es par. Eso es lo que quiero probar. ¿Sí? Y lo que vamos a usar es el absurdo. Entonces, el antecedente de nuevo es P de X, el consecuente es Q de X. Y vamos a suponer que lo que vale es la negación del condicional. ¿No? Vamos a suponer que vale, para un X cualquiera en el universo, arbitrario, la negación de este condicional. No P implica Q. Voy a suponer que esto es verdadero. Pero dijimos,
esta proposición es equivalente a esta proposición. Así que en definitiva lo que voy a suponer que es verdadero es P de X y no Q de X. Que como decíamos recién, esta conjunción es verdadera solamente cuando las dos son verdaderas. La negación no afectaba a Q también. ¿A dónde? ¿En el condicional? Fuera. Sí, te escucho. No, yo estoy negando todo el condicional. Vamos a la afirmación anterior. Estoy negando todo el condicional. Negar todo el condicional es equivalente a esta proposición, a P y no Q. No es lo mismo que negar las dos proposiciones, ojo. ¿Mm? Entonces, negar este condicional es lo mismo que tener esta conjunción, P y no Q. O sea que suponer que la negación de este condicional es verdadera es suponer que esta conjunción es verdadera. ¿Sí, Alexis? Bueno, y entonces decíamos eso, la conjunción es verdadera cuando las dos proposiciones involucradas son verdaderas. Es decir, en definitiva, lo que voy a suponer es que, en términos de condicional, es que vale el antecedente y no vale el consecuente. Fíjense que eso es coherente con esto de pensar en el método directo, que qué pasa cuando el antecedente es verdadero. Yo quiero probar que el consecuente es verdadero, porque si el consecuente es falso, el condicional no vale. Bueno, y tiene mucho que ver con esto. Yo estoy suponiendo, en definitiva, que vale el antecedente y que no vale el consecuente. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo, ¿cómo se refleja esto? Bueno, el antecedente es que x es par. Y el consecuente es que x al cuadrado es par. ¿Hay alguien tratando de hablar? Y no lo escucho. ¿O no? ¿No? ¿No? Cualquier cosa me interrumpen. Bien, entonces lo que estoy suponiendo es esto. X es par y x al cuadrado es impar. O pero, porque el pero es una conjunción. Pero que x sea par, ¿qué era? Bueno, lo mismo que antes, que lo puedo escribir como 2 por t para t algún número entero. Algún número, algún t perteneciente a z. Y x al cuadrado, fíjense, yo lo pasé así como muy rapidito, pero dije x al cuadrado es impar. Claro, porque un número entero es par o es impar, ¿no? No tiene otra chance. Si no es par, tiene que ser impar. ¿Y qué significa que sea impar? Bueno, que sea par dijimos que significa que lo puedo escribir como 2 por t, que es lo mismo que decir que cuando lo divido por 2, el resto en la división me da 0. Ahora, ¿qué significa que sea impar? Bueno, que sea impar significa que el resto de dividir al número por 2 me dé 1. ¿No? ¿Es claro eso? Yo tengo dos posibilidades para un número entero. ¿Es par o es impar? No me queda otra. Si es par, lo escribo así, porque esto significa que cuando lo divido por 2, el resto en la división por 2 me da 0. Y si es impar, bueno, si es impar, entonces lo escribo como un múltiplo de 2 más 1, porque cuando divida por 2, esto me va a dar resto 1.
¿Sí? Los perdí. Los noto muy, muy callados hoy. Me da miedo tanto silencio. Es como cuando los chicos están jugando y no hacen ruido. Me da miedo, chicos. El tema lo provoca. Es muy abstracto. Claro, por supuesto. Pero bueno, pregunten. No sé si algo no se entiende. Lo van a ver, lo vamos a practicar. Cuando empiecen a hacer demostraciones, lo vamos a practicar y lo vamos a masticar mejor. Pero cualquier cosa, díganme algo. Bueno, entonces dijimos, este es par y el cuadrado es impar. Para usted es fácil, pero me cae. Claro, sí, para nosotros es fácil porque ya nos pudrimos de verlo. Chicos, ustedes cuando ya se cansen de verlo, también lo van a tener eh, incorporado, pero para nadie es fácil cuando uno empieza a ver esto, ¿eh? No es tan sencillo, sabemos que no es tan sencillo. Bueno, entonces dijimos, vamos a suponer esto de acá. Quiero escribir y no me está habilitando. Acá está. Supongo que x es 2t y que x al cuadrado es 2k más 1, donde t y k son números enteros. Bueno, pero entonces agarro y empiezo a trabajar con esto que sé, que es lo único que sé. Lo único que sé es esto que estoy suponiendo, que esto es verdadero y que esto es verdadero. Bien, ahora digo x al cuadrado. X al cuadrado, por un lado, hacer x al cuadrado es elevar al cuadrado a ambos lados acá, ¿no? Si yo hago x al cuadrado, esto es elevar al cuadrado acá y elevar al cuadrado, hermoso me está quedando, porque es tan grueso el trazo. Voy a arreglar de acá, ¿no? No, bueno. Bueno, entonces si elevo al cuadrado a ambos lados de esta igualdad, ¿qué tengo? Que x al cuadrado es 2t al cuadrado, ¿no? Ahora, 2t al cuadrado es hacer 2t por 2t. ¿Por qué elevo al cuadrado al 2t? Porque yo digo, ya sé que x al cuadrado es esto, porque es lo que estoy suponiendo. Pero por otro lado, yo sé quién es x. X es igual a 2t. Y recuerden que yo en definitiva lo que quiero llegar es a un absurdo, algo que no puede ser cierto, algo que se contradice. Entonces digo, para, x al cuadrado por un lado es esto, pero x al cuadrado lo puedo calcular usando x, ¿no? ¿Y cómo lo calculo? Bueno, elevo al cuadrado en los dos lados en esta igualdad. Y entonces digo, bueno, x al cuadrado es 2t al cuadrado. Pero 2t al cuadrado es 2t por 2t, ¿no? Ahora, fíjense, 2t por 2t yo lo puedo separar así, como 2 por todo esto de acá. Todo esto de acá, en definitiva, es t por 2 por t o 2 por t al cuadrado, es lo mismo, es esto que está acá. Que lo único que me importa de esto de acá es que es un número entero. T es un número entero
2 es un número entero y el producto de números enteros me da un número entero. ¿Mm? Esto de acá es un número entero que lo puedo llamar, no sé, J. Ah, pero pará, porque entonces, por un lado tengo que x al cuadrado es 2 por j para j en z. No me va a salir esa z. Por un lado tengo que x al cuadrado es 2 por j para j en z. O sea que es un número par. Pero por otro lado tengo que es impar. ¿Hay algún número que pueda ser par e impar al mismo tiempo? No, no hay ninguno. Un entero es par o es impar. Absurdo. Estoy llegando a un absurdo, a algo que no tiene sentido, algo que no puede pasar. No puede pasar que un número sea par e impar al mismo tiempo. Y el absurdo viene de suponer que este condicional, que la negación de este condicional es verdadera. O sea que la negación del condicional no puede ser verdadera. Tiene que ser falsa. Y si la negación del condicional es falsa, ¿cómo es el condicional? Verdadero. Si la negación de una proposición es falsa, la proposición entonces será verdadera. ¿Por qué? Porque voy a escribir acá, no, no, P implica Q, ahí. Si esta es falsa, esta es verdadera. Pero la doble negación es lo mismo que la proposición. Mucha lógica hay acá, ¿no? O sea, vendría bien repasar un poco lo que ya vieron de lógica. Entonces, tenemos probado por el absurdo que si un número es par, entonces al cuadrado también es par. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Anímense. ¿No? Bueno, esta demostración, sí. Vamos de nuevo. Dijimos, voy a suponer que la negación del condicional es verdadera. O sea que voy a suponer que esta conjunción es verdadera. ¿Qué significa que sea verdadera esta conjunción? Vale P y vale la negación de Q. ¿Quién es la negación de Q? La negación de Q es que x al cuadrado no es par, que es lo mismo que decir que es impar. Entonces digo, bueno, voy a suponer que x es par y que x al cuadrado es impar. Entonces escribo, x es par significa esto. Significa que x es 2 por un número entero. Y que x cuadrado sea impar significa esto de acá. Que x al cuadrado es
2 por k más 1 para k un número entero. ¿Mm? Entonces digo, bueno, ya sé que x al cuadrado es esto, pero ¿tengo otra manera de calcular x al cuadrado? Sí, porque tengo la expresión del x. Entonces elevo al cuadrado acá. Digo, bueno, elevo al cuadrado a ambos lados. Si x es igual a 2t, entonces x al cuadrado es 2t al cuadrado. Pero 2t al cuadrado es 2t por 2t, o sea que en definitiva lo puedo escribir así. Donde esto de acá es un numerito que es entero, porque es producto de números enteros. Pero entonces, ¿qué tengo? Tengo que x al cuadrado lo puedo escribir como 2 por j, para j entero, y también lo puedo escribir por esto de acá como 2 por un número entero más 1. O sea, lo que estoy diciendo es que x al cuadrado, esto es igual a x al cuadrado. Estoy diciendo que x al cuadrado es par y es impar a la vez. Y eso no puede pasar. No hay ningún número entero que pueda ser par o impar a la vez. Un número es par o es impar. O es divisible por 2 o no es divisible por 2. Y eso es un absurdo. Eso es algo que no puede pasar. ¿Y el absurdo de qué viene? Viene de suponer que que la negación de este condicional es verdadera. Pero entonces, si no puede ser verdadera, lo que es verdadero es la proposición, o sea, el condicional. Y listo. Tengo probado que P implica Q. ¿Sí? Igual esto después lo vamos a subir y van a practicar un montón y va a ir decantando. No, de nada, Alexis. Bueno, pero recién vamos por el segundo. ¿Qué hora es? Recién vamos por el segundo método. Bueno, uno más, que es el último. Jueves. Ya. Hoy estás ahí, contéstanos. Me parece que ya no está, pero vemos sus imágenes. Bueno, vamos a esperarla. Y si podemos verla, en algún momento la vamos a escuchar. Bueno, vamos a esperar un ratito. Si me mandan. Yo acá escribí un enunciado para demostrar.
dice, si el cuadrado de un entero es par, el número es par. ¿Sí? Es decir, que esto podríamos simbolizarlo, bueno, acá yo tendría que poner para todo x, ¿sí? Si x cuadrado es par, x es par. ¿Se entiende? Esta sería la simbolización de ese enunciado considerando el universo de los números enteros. ¿Sí? Ustedes han visto ese tipo de simbolización, ¿no? En mate cero. Sí, profe. Sí, bien. Bueno, entonces, porque esta, digamos, la importancia de los métodos de demostración justamente es cuando tenemos proposiciones universales, ¿no? Cuando tenemos que demostrar que una propiedad se cumple para todos los elementos de un conjunto infinito, porque si el conjunto fuera finito, puedo mirar uno por uno, ¿no? Pero como el conjunto es infinito, y el enunciado me dice que todos los elementos cumplen algo, bueno, ahí es donde uno necesita una estrategia de demostración. Ahora, teniendo este enunciado de esta forma, fíjense que yo quiero mostrar algo de la forma P entonces Q. ¿Sí? Si esto pasa, entonces esto también. Ahora, ¿ustedes saben cuál era el contrarrecíproco de P entonces Q? ¿Se acuerdan de eso? Contrarrecíproco. Creo que era la negación de la negación, ¿no? No, era... para ver. Q entonces